La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. Bien, amigos, 8:27 de la mañana. Continuamos con Distrito Informativo. Vamos a recibir a nuestro invitado. Se trata de Fran Aristi, abogado y consultor de la Seguridad Social. Es importante tenerlo aquí porque tenemos que hablar del tema de nunca acabar, que son los fondos de pensiones. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros tempranito en la mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Estoy para servirle. No, y además que fue consultor jurídico de la CISALRIL, así que hay mucha madera por donde cortar, sobre todo ahora con esta disposición que hicieron de mejorar, o vamos a decir, de tener mejores estándares para que la gente pueda acceder a sus pensiones en el caso ya de los que tienen enfermedad terminal, y estas últimas decisiones del Consejo de la Seguridad Social. ¿Cómo la ves? Sí. Mira, es importante esa resolución que dictó el Consejo Nacional de Seguridad Social, la 54501. Mira, en el año 2014, el Consejo Nacional de Seguridad Social dictó la resolución 350-02, que aprobó la devolución de los fondos de pensiones para los afiliados de ingreso tardío y para los afiliados con una enfermedad terminal. ¿Qué resulta? Esa resolución contempló varios obstáculos para que los afiliados pudieran recibir los fondos de pensiones. Por ejemplo, ¿cuáles eran esos obstáculos? Exacto. Que es lo que se subsanó ahora, digamos. Exacto. Por ejemplo, en lo que respecta a los afiliados con ingreso tardío, se estableció que tenían derecho a la devolución de los fondos de pensiones aquellos afiliados que cuando empezaron a cotizar para el nuevo sistema tuvieran más de 45 años. Y en lo que respecta a los afiliados con una enfermedad terminal, se estableció que tenían que tener un pronóstico de vida inferior a 6 meses. Y además que no tuvieran ningún derecho o beneficio dentro del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. O sea que para darle esos recursos de las pensiones tenían que haberle dicho, a usted le quedan 6 meses de vida. Exactamente. Y no tener ningún beneficio de vejez ni de programa social. En otras palabras, que no tengan derecho a ninguna pensión. Que no tengan derechos a una pensión. Como tú especificas, Ogla, eso se convirtió en un obstáculo porque ningún médico se atreve a certificar que a una persona le quedan menos de 6 meses. Hay hasta una canción. Exactamente. Hay doctor. Exactamente. Usted me dijo que me quedaban 6 meses. Ya usted sabe. Entonces, ahora con la resolución 545. Bueno, luego se estableció, oiga, se modificó lo del pronóstico de vida inferior a 6 meses y se estableció pronóstico de vida de pacientes con etapa de una enfermedad terminal, según la Organización Mundial de la Salud. Okay. Pero ¿qué resulta? El pronóstico de vida de pacientes en etapa terminal, según la Organización Mundial de la Salud, también es inferior a 6 meses. O sea, por tal motivo, los médicos no se atrevían a certificar un pronóstico de vida según la Organización Mundial de la Salud. De la Salud. Entonces, ahora con la resolución 545-01, el médico solamente, por ejemplo, en lo que respecta a los afiliados con una enfermedad terminal, el médico solamente debe de poner pronóstico de vida reservado. Ok. No tiene que especificar tiempo inferior a 6 meses. Ni nada. No tiene que, exactamente. Pronóstico de vida reservado. Entonces, con ese diagnóstico, en lo que respecta a los afiliados con una enfermedad terminal, no tiene que tener 45 años. Es bueno que la población lo sepa. Puede tener 25 años, puede ser 30 años. Si tiene una enfermedad terminal, puede acceder. Ya puede solicitar la devolución de su fondo de pensiones. Okay. Solamente tienen que depositar un informe médico, copia de su expediente clínico, para solicitar la devolución de los fondos de pensiones por una enfermedad terminal. En lo que respecta a los afiliados de ingreso tardío, que se aprobó en aquella ocasión que tuvieran más de 45 años, ¿qué resulta? Había muchos afiliados que tenían 44 años
y por ese motivo no le devolvían los fondos de pensiones. Exacto. Porque la resolución 350-02 establecía que para tener derecho a la devolución de los fondos de pensiones tenía que tener más de 45 años. Entonces, es decir, 45 años y un día. Exactamente. Que es bueno aclarar que eso es lo que establece la ley. Ajá. El artículo 43 de la ley 8701, en el literal establece que los afiliados mayores de 45 años, que debido al tiempo limitado de cotización no alcancen la pensión mínima, tendrán derecho a la devolución de los fondos de pensiones en un solo pago. Pero fíjate que dice los afiliados mayores de 45 años. La resolución 545-01, si aplicamos literalmente, textualmente, lo que dice la ley, la 545-01 no es conforme con el artículo 43. Pero yo estoy de acuerdo, porque beneficia a la mayoría de la población. ¿Qué se estableció en la 545-01? Bueno, el Consejo hizo una abstracción de la edad. El Consejo consideró que cuando una persona cumple 44 años, al día siguiente está viviendo sus 45 años. Los 365 días correspondientes a sus 45 años. Entonces, partiendo de esa abstracción, el Consejo aprobó que todos aquellos afiliados que cuando empezaron a cotizar tenían 44 años y un día de nacido, tienen derecho a la devolución de los fondos de pensiones. Entraban. Señor Aristi, y justamente también hay un acápite que habla de que si usted, ese tipo de personas, no acumuló la suficiente cantidad de dinero, había un bono que se iba a entregar. ¿Qué pasó con esto? Correctamente, mira. Ese es uno de los motivos por los cuales yo estoy de acuerdo con la resolución del Consejo. Mira, el artículo 43 de la ley establece también que aquellos afiliados que habían cotizado, aquellos trabajadores que habían cotizado anteriormente, con anterioridad a la nueva ley de seguridad social, el Estado tiene que entregarle un bono de reconocimiento por todo el tiempo que cotizaron, ya sea en virtud de la ley 1896 sobre seguros sociales, que esa era la ley que protegía a los empleados del sector privado, que contemplaba un sistema de pensiones de reparto para los empleados del sector privado. Esa ley estuvo vigente desde el año 1948 hasta el año 2001. Y luego también la ley 379 del año 1981 sobre pensiones y jubilaciones de los empleados públicos, funcionarios y empleados públicos. Ustedes se fijan que nosotros teníamos, anterior a la nueva ley de seguridad social, dos sistemas de pensiones de reparto, de manera principal, que era el sistema de pensiones de reparto de la ley 1896 sobre seguros sociales. Era un sistema de pensiones de reparto que era el IDSS. Sí, el IDSS, que creó el IDSS, el Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Era un sistema de pensiones de reparto porque ahí los trabajadores no tenían una cuenta de ahorro individual. Todos los fondos de pensión iban a una sola cuenta. Eso es lo que se llama sistema de pensiones de reparto. Exacto. Y de ese fondo que se pensionan a todos los trabajadores. Exacto. Y también la ley 379 sobre pensiones y jubilaciones de los funcionarios y empleados públicos contemplaba también un sistema de pensiones de reparto. Es decir, que la gente que tenía en ese momento 44 o 45 años ya tenía años de trabajo acumulado. No solo los que tenían 45 años. Hasta los de menos. Pues, hasta los de menos. Una persona podía tener 35 años y ya podía tener 10 o 12 años cotizando, ya sea en virtud de la ley 379 sobre pensiones y jubilaciones de los funcionarios y empleados públicos, o en virtud de la ley 1896 sobre seguros sociales si estaba en el sector privado. Y por eso el bono de reconocimiento. Entonces, por eso que la ley estableció el bono de reconocimiento. Nada más no es para los mayores de 45 años. Entonces, por eso que yo estoy de acuerdo con la resolución 545-01, porque el Estado no le ha entregado, no ha cumplido con entregarle el bono de reconocimiento a esos afiliados. La ley establece que esos afiliados que cotizaron anteriormente a la ley de seguridad social, al momento de su retiro, su pensión, el monto de su pensión, para el cálculo de su pensión, se va a tomar en cuenta
los fondos que hayan acumulado en su cuenta de ahorro individual, en su cuenta de capitalización individual, y también el bono de reconocimiento. El bono de reconocimiento es dinero. Claro. La ley establece la fórmula de calcular el bono de reconocimiento. Sin embargo, a eso no se le ha dado cumplimiento. Y no hay un tipo de sanción para eso, ni nada por el estilo. Se pudiera elevar una acción de amparo de cumplimiento. Mira, el Consejo Nacional de Seguridad Social, yo he identificado 6 aspectos de la ley que el Consejo Nacional de Seguridad Social y el Estado Dominicano no le ha dado cumplimiento. Y ese es uno de ellos, el bono de reconocimiento. ¿Y cuáles son los otros? Ustedes saben que cuando una persona lo pensionan, hoy en día, en este momento, por vejez, pierde la cobertura del plan básico de salud del Seguro Familiar de Salud. ¿Qué resulta? El párrafo 2 del artículo 140 de la ley 8701 establece que el Consejo aprobará el aporte de los pensionados para el Seguro Familiar de Salud, el aporte porcentual. El artículo 54 establece que la entidad responsable del pago de la pensión le deducirá al pensionado la contribución para el Seguro Familiar de Salud. Eso no se ha cumplido. El Consejo no ha establecido el aporte, es decir, cuánto se le debe deducir del monto de la pensión al pensionado para que continúe con la cobertura del plan básico de salud del Seguro Familiar de Salud. Aunque ahí implicaría un caos, porque si yo recibo tan poco de pensión, imagínense que también me descuenten para poder cubrir esas partes. Sí, mira, es bueno aclarar que ustedes saben que la ley contempla pensiones por vejez, discapacidad y pensión de sobrevivencia para el cónyuge y los hijos en caso de que el trabajador fallezca. Exacto. Esas son las pensiones que contempla la ley. Por eso se llama seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. Sí. Entonces, la ley contempla ese tipo de pensiones. El Consejo aprobó la contribución de los pensionados por discapacidad. Pero esa contribución es mayor de la que hace cuando está en su vida productiva normal, ¿tengo entendido? No, si a una persona lo pensiona por una discapacidad en este momento... el de la vejez, digo. No, el de la vejez no se ha establecido. Existe, exacto. No se ha establecido. Solamente discapacidad. Solamente por discapacidad. El Consejo, mediante la resolución 22505, dispuso que al pensionado por discapacidad le descontaran el 3% del monto de su pensión. Ok. Y con ello no hay problema. Ahora, el Consejo omitió en esa resolución a los pensionados por vejez y a los pensionados de sobrevivencia. Entonces, ahora, si una persona lo pensionan por vejez, ya sea la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda, es decir, el Estado, o ya sea una AFP, pierde la cobertura del plan básico de salud del Seguro Familiar de Salud, o el INAVIMA también, a los maestros. Pero alguien me explicaba, y por eso te pregunté, de que te cobran una porción mayor, porque en un momento, no recuerdo con qué actor del sistema hablaba, me decía que si una persona por vejez va a tener un seguro, se le cobra más de cuando esté en su vida productiva. Te aclaro, mira. En vista de que el Consejo Nacional de Seguridad Social no ha aprobado el aporte de los pensionados por vejez para el Seguro Familiar de Salud, estando yo como director jurídico de la CISALRIL, yo tuve que elaborar, se han emitido 5 decretos, el Poder Ejecutivo ha emitido 5 decretos, creando planes especiales de servicio de salud transitorio para pensionados y jubilados. Oye, planes de servicio de salud transitorio. Yo tuve el honor de elaborar, de esos 5 decretos, redacté 4 decretos. Pero ¿por qué el Poder Ejecutivo se ha visto en la necesidad de crear esos planes especiales de servicio de salud para pensionados y jubilados? Precisamente porque el Consejo no ha cumplido con lo que establece el párrafo 2 del artículo 140. No ha establecido el aporte de los pensionados por vejez para continuar con la cobertura del plan básico de salud del Seguro Familiar de Salud. En ese sentido, se creó, mira, en el año 2009 se creó el Plan Especial de Servicio de Salud Transitorio para pensionados y jubilados del Ministerio de Hacienda.
En ese plan protegió a los pensionados de Hacienda hasta enero del 2010. Si a una persona lo pensionaban después de enero del 2010, no tenía cobertura. Luego se creó el plan de servicio de salud para pensionados y jubilados de la Policía Nacional. Luego se creó el plan de servicio de salud transitorio para pensionados y jubilados de las Fuerzas Armadas. Luego se creó el plan de servicio de salud para pensionados y jubilados del sector salud. El pasado presidente emitió un decreto, 3 decretos, donde pensionó a 6,000 empleados del sector salud, enfermeras, médicos, odontólogos. Y el presidente en ese momento, el sistema creó un plan de servicio de salud transitorio para ese grupo de pensionados del sector salud, pensionados en virtud de esos 3 decretos. Pero ustedes se fijan cómo el Poder Ejecutivo ha tenido que crear esos planes de servicio de salud porque el Consejo no le ha dado cumplimiento al párrafo del artículo 140. Inclusive, en esos decretos, yo le puse, porque fui yo que los redacté, que esos planes de servicio de salud para pensionados y jubilados eran transitorios, hasta tanto el Consejo aprobara el aporte de los pensionados por vejez para el Seguro Familiar de Salud. Yo veo como que se le da mucha vuelta a algo que hay que buscarle una solución, que quienes ganan en realidad aquí son las AFP. Si yo agarro por 24 años y mensualmente voy poniendo 1,000 pesos, aunque lo vuelvan dólares y recibo intereses sobre ese dinero, por una cantidad de 30 años lo que se necesita, recibo intereses sobre ese dinero y luego cuando decido, puedo dejarlo ahí, simplemente convertirlo en pesos para evadir la devaluación y vivir de los intereses, que es más o menos lo que le hacen, porque ¿cuánto terminan ellos recibiendo en pensión? Un % que es ridículo, con lo cual no van a poder vivir. Es un % ridículo, y quien gana manejando todo ese dinero son las AFP. ¿Hay alguna solución? ¿Se ve que se va a hacer algo? ¿Cómo los congresistas se pueden jubilar, pensionar después de 2 periodos consecutivos con esta suma increíbles de dinero? Y los otros no, los mortales. Y los mortales no. Entonces, exacto. ¿Por qué no podemos hacer ese sistema tan eficiente que tienen ellos, que se pueda convertir para la ciudadanía? Pues entonces sí vale la pena. Sí, es como usted señala, Adolfi. Lamentablemente, nosotros tenemos un sistema de pensiones de capitalización individual, de ahorro individual, que los trabajadores al momento de su retiro van a recibir una pensión. Algunos hablan de un 20, un 22% del salario. Según los ejercicios que yo he hecho, la pensión para todos aquellos que hayan cotizado 30 años y tengan 60 de edad va a ser equivalente al 35.3% del salario, 35.3%. Es decir, si un trabajador gana 100,000 pesos, al momento de su retiro va a recibir 35.300 pesos por concepto de pensión. Igualmente, si un trabajador gana 10,000 pesos, al momento de su retiro va a recibir 3.500 pesos por concepto de pensión. Eso calculó. La Superintendencia de Pensiones tiene una calculadora para tú calcular tu pensión. Entonces, a partir de ahí, yo he concluido que el monto del salario que devenga un trabajador no incide, no tiene mucha influencia sobre el monto de la pensión que va a recibir. Es decir, la tasa de reemplazo. Nosotros le llamamos tasa de reemplazo al porcentaje que va a recibir el trabajador por concepto de pensión al momento de su retiro. El porcentaje en relación con el salario. O sea, que no importa lo que gane mucho, siempre va a recibir un 35% de eso último que estuvo generando. En este momento sí. Exacto. Con el sistema que tenemos actualmente sí. Exacto. Un 35.3% para los que hayan cotizado 30 años y tenga 60 de edad. Porque en el sistema de pensiones de capitalización individual, a diferencia del sistema de reparto,
las pensiones, el monto de la pensión depende de los ahorros que haya acumulado el trabajador en su cuenta de ahorro individual y al momento de su retiro, y de su esperanza de vida al momento del retiro. Es decir, en el sistema de pensiones de capitalización individual, las pensiones no están establecidas. Depende de los ahorros y de su esperanza de vida. Exacto. Por ejemplo, no es lo mismo una pensión que recibiría un trabajador si se retira a los 55 años o un trabajador que se retira a los 60 o a los 65 años. Se eleva mucho la pensión. Pero por ejemplo, yo a mis 50 voy a tener 30 años de trabajo. Los ahorros que tiene acumulado y su esperanza de vida. Si a los 50 todavía tengo mucha esperanza de vida, entonces tu pensión va a ser. A mis 50 yo voy a tener 30 años de trabajo, es decir, que mi cotización va a estar ya cumplida, la cantidad específica, pero tengo mucha esperanza de vida, Dios mediante. Sí. Entonces, ¿yo qué debería de hacer si no tengo 60 años todavía? No, pero tengo todo lo cotizado y el tiempo. La ley contempla una pensión a partir de los 55 años. O las 360 cotizaciones, ¿no? Mira, la ley es ambigua. La ley establece derecho a la pensión por vejez. Primero, aquellos afiliados que hayan cotizado 30 años y tengan 60 de edad. Pero también la ley establece una pensión por vejez para aquellos afiliados que hayan cumplido 55 años y que al momento de calcularle su pensión sea superior en un 50% a la pensión mínima. Okay. La pensión mínima en este momento, la ley establece una pensión mínima equivalente al 100% del salario mínimo más bajo del sector privado. Del sector privado. En este momento es 11.900 pesos. Ustedes saben que en la última vez que el Ministerio de Trabajo aprobó los salarios mínimos, ahora estableció 4 salarios mínimos no sectorizados. Antes eran 3, ahora son 4. 11.900 pesos es el salario mínimo para aquellas empresas que tengan de 1 a 15 trabajadores. Entonces la ley establece una pensión mínima que deben recibir todos los afiliados equivalente al 100% del salario mínimo, más bajo no sectorizado. En este momento son 11.900 pesos. Entonces, si un afiliado tiene 55 años de edad, puede ir a su AFP a solicitar su pensión. Siempre que al calcularle la pensión sea superior en un 50% a la pensión mínima, tiene derecho a recibir la pensión ese afiliado, dice la ley. De hecho, yo quiero que ustedes sepan que yo tengo un amigo que él está recibiendo una pensión, él solicitó su pensión a los 55 años y él está recibiendo una pensión de 37,000 pesos mensuales y él sigue laborando. ¿Y cómo hace? ¿Y cómo logró eso? No, es un derecho. Ya tenía su derecho. Es un derecho. No tiene que estar cesante, no tiene que estar desempleado. Una persona... Pero fue una persona que tenía muchos ingresos para aportar mucho a la seguridad social, que pudo retirarse a esa edad y recibir esos montos, que no es la mayoría. No, claro, imagínate. Tú puedes estar seguro que esos 37,000 pesos, 37,000 pesos, a lo mejor es menos del 35.3 de su salario. Él ganaba más de 150,000 pesos. Exacto. Pero, por ejemplo, él está trabajando, pero no está cotizando. Está cotizando, naturalmente. Ninguna persona puede trabajar... Es un trabajo en relación de dependencia, es decir, teniendo un empleador sin cotizar para la seguridad social. Aunque haya solicitado su pensión. Aunque haya solicitado su pensión, todo trabajador tiene la obligación de cotizar para la seguridad social. El empleador que no registra a un trabajador en la seguridad social incurre en una infracción y puede ser sometido a la justicia. Entonces, la pregunta que yo hice, que si no hay una forma de que sea más eficiente, que sea tan eficiente como los retiros del Congreso, por ejemplo. De acuerdo, mira. Dolphy, nosotros tenemos la tasa de cotización en materia de pensiones más bajita, una de las más bajitas del mundo. Nosotros tenemos una tasa de cotización de 9.97% del salario. El trabajador paga un 2.87% de su salario y el empleador un 7.10%. Ahora, de ese 9.97 se deposita todos los meses en la cuenta de ahorro individual de cada trabajador el 8.40% de su salario. Si un trabajador gana 100,000 pesos, todos los meses se deposita, ahorra 8.400 pesos.
Claro, eso no nada más no es el trabajador que aporta, porque la gente cree que nada más es el trabajador que aporta. El mayor de ese 8.40, de ese 8.40, el 30% lo paga el trabajador y el 70% de esa cotización lo paga el empleador. El 70%. Pero usted dijo un 10% un 7.10 el empleador. El empleador. Y un 2.87 el trabajador. Que viene siendo un 10%. Entonces, para ser exacto, 9.97. Ese por ciento de diferencia se queda la AFP con él. No. ¿Qué pasa con ese diferencia? Hay una distribución. Mira, hay un 0.07 que es para las operaciones de la Superintendencia de Pensiones. Porque la Superintendencia de Pensiones no recibe presupuesto del Poder Estado. Ejecutivo. No creo que lo necesite. Exacto. Entonces hay un 0.5 que es para las operaciones de la DIDA, Dirección de Información y Defensa de los Afiliados. Hay un 0.1 que es para las operaciones de la Tesorería de la Seguridad Social. Y hay un 0.95% de ese 9.97 del recaudo, que es para el pago de las pensiones por discapacidad y sobrevivencia. Porque el 8.40, como yo te dije, eso es para las pensiones por vejez. Pero el 0.95 es para el pago de las pensiones por discapacidad y sobrevivencia. Ya. Es 0.95 lo envía todos los meses la tesorería a la compañía de seguro contratada por su AFP. La ley establece que las AFP tienen que contratar una compañía de seguro. Una reaseguradora. Para que administre el riesgo del pago de las pensiones por discapacidad y sobrevivencia. Se nos está acabando el tiempo. Si me podría decir ya si hay una forma más efectiva en un minuto. Sí. Oye, yo te dije que nosotros tenemos una tasa de cotización, de contribución en materia de pensiones más bajita del mundo. En Colombia un 16%. El 12% lo paga el empleador y el 4% lo paga el trabajador. Y va un 13% a la cuenta de ahorro individual de cada trabajador, el 13% del salario. Aquí va un 8.40. Entonces, es necesario, lamentablemente, aumentar la tasa de cotización, aumentar la contribución. El monto de las pensiones depende del financiamiento. Tenemos que tener una tasa de cotización suficiente que recaude suficientes recursos para que los trabajadores puedan recibir una pensión digna, por lo menos equivalente al 60% del salario. Pero hay que recaudar. Y para recaudar hay que aumentar la tasa de cotización en materia de pensiones. A los empleadores no les gusta pagar más. Pero si queremos un sistema de pensiones que le garantice a la población una pensión digna, por lo menos equivalente al 60% del salario, hay que aumentar la tasa de cotización. Pero hay que aumentar los salarios para eso también. Bueno, hay que aumentar todo y hay que aumentar el tiempo para que este programa dure un poquito más, porque lamentablemente se nos fue el tiempo, 8:55 de la mañana ya. Hora de decirles muchísimas gracias por su sintonía y por supuesto agradecer a nuestro invitado, el abogado Fran Aristi, consultor de seguridad social, con quien esperamos volverlo a tener ya para poder hablar de estos pequeños detalles que quedaron pendientes en el día de hoy. Ustedes gracias por estar con Distrito Informativo. Distrito Informativo.